Y el siguiente punto tiene que ver con el comercio internacional, ¿sí? El siguiente punto tiene que ver con el comercio internacional. Y ahí vemos un poco cómo es esto del comercio internacional. ¿Qué vendría a ser una definición de comercio internacional? Viene a ser el conjunto de operaciones entre diferentes países. Como sabemos, nuestras economías ya son globalizadas. Perú no solo consume lo que produce Perú, Perú consume lo que produce Chile, lo que produce México, lo que produce Uruguay, lo que produce China, etc. Y China consume lo que produce cualquier país del mundo. Entonces, hablando sobre esta definición, el comercio internacional es el conjunto de transacciones de intercambio de bienes y servicios entre los diferentes países que conforman el mundo. Al hablar de comercio internacional, tenemos que fijarnos y ver que existe un organismo único que se encarga de todo lo que es la regularización, las negociaciones, las conciliaciones en temas de comercio internacional. Y esto viene a ser la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y en el caso del Perú, hay una instancia estatal que se encarga de autorizar los ingresos y las salidas de las mercancías en los diferentes terminales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales. En este caso tenemos la figura de SUNAT, a la cual también habrá que hacer los respectivos pagos de los aranceles, más adelante lo vamos a ver. Vamos a analizar las causas que generan o facilitan esto llamado comercio internacional. La primera causa son las diferencias en las condiciones de producción. Ningún país es igual al otro. La capacidad instalada de un país es diferente a la capacidad instalada de otro país. La capacidad instalada, por ejemplo, del Perú en el sector textil es diferente a la capacidad instalada de China. Como yo digo a veces a mis alumnos, por ejemplo, cuando el Perú fabrica un polo, China prácticamente, ¿qué ha hecho? Ya ha vestido casi a una familia de chinitos. Y eso es un poco lo que nos muestra el tema de la capacidad instalada. ¿Cuánto yo puedo producir? Hay países que producen más, y si producen más, pues pueden exportar. Hay países que producen menos, y si producen menos, ¿qué va a pasar? A veces tienen que importar. Los países no se autoabastecen. El Perú cultiva y cosecha trigo. Es algo que de alguna manera los europeos nos trajeron acá. Pero mi pregunta es, ¿lo que cosechamos, lo que cultivamos y cosechamos, alcanza para la demanda interna? Definitivamente no. Por eso también importamos trigo. ¿El Perú elabora medicinas? Sí, elabora medicinas. Existe 1 o 2 laboratorios que hacen fármacos genéricos. ¿Y eso alcanza para la demanda interna? Pues definitivamente no, pues ahí está eso. Costos diferenciados. Eso tiene que ver con el tema de los costos de producción. No es lo mismo los costos de producción, sigamos el ejemplo de los textiles, de Perú en el tema textil, que los costos de producción en China en el tema textil. Como los costos son pequeños, son mínimos, ese país que le conviene exportar, pues. Si yo quisiese ingresar en el rubro textil y tengo 2 opciones, producir o importar, ¿qué más me convendría? Yo a la lógica me diría, importa textiles chinos porque te sale mucho más barato. Entonces, los costos diferenciados también facilitan la importación. Productos baratos más fácilmente pueden ser comercializados que productos que están mucho más caros. Diferencia de gustos y preferencias. Sí, pues la gente tiene gustos y preferencias. ¿Por qué se crean las modas? ¿Por qué si sale un Apple, un iPhone? ¿Por qué sale un Samsung? Porque constantemente la gente está modificando, está adquiriendo más cosas. Entonces vas a tener por un lado países que crean moda, que crean tecnología, y por el otro lado países que demanden moda y tecnología o innovación. Acceso a recursos naturales, como una causa
que genera esto llamado comercio internacional. Sí, pues, si yo tengo una amplia fuente de recursos naturales, ¿voy a poder importarlos como materia prima? Sí, pues, ahí está el sector primario. Pero también voy a poder importar como productos con valor agregado, sí, ahí está el sector secundario. Entonces, el acceso a los recursos me va a permitir, en este caso, exportar. En el caso, por ejemplo, de Japón. ¿Japón qué cosa es? Es un conjunto de un pedacito de tierra y un conjunto de rocas. Obviamente Japón, como no tiene recursos naturales, ¿qué es lo que hace constantemente? Importa. Entonces, el acceso o no a los recursos naturales también me genera movimientos de comercio internacional. Y el déficit productivo, ¿qué significa déficit productivo o exceso productivo? Al hablar de exceso significa que yo tengo una sobreproducción. Y si yo tengo una sobreproducción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venderla afuera. Si yo tengo un déficit productivo, ¿qué necesito? Comprar, importar productos. Yo tengo déficit en medicinas, importo. Yo tengo déficit en trigo, importo harina de trigo. Yo tengo déficit en carros, importo carros. Yo tengo exceso en producción de carros. Por ejemplo, si hablamos de carros, ahí tenemos los carros Kia o los carros Hyundai, que son coreanos. No podemos decir que Corea tenga déficit de carros, sino básicamente que Corea tiene un exceso de carros. ¿Qué es lo que hace? Importa a cualquier lado del mundo. Continuemos con otro tema.